Un domingo de julio de 1936, a las 5 de la mañana, miles de soldados armados salen de los cuarteles de Barcelona. A muchos les han mentido sobre a dónde van y para qué. Los oficiales golpistas, que sí sabían a lo que iban, difícilmente se podrían haber imaginado que en poco más de 30 horas su intentona sería derrotada por trabajadores. Un militante anarquista de Badalona, que vivió esos días, empieza así sus memorias, cita: «Fue un espectáculo magnífico y espantoso a la vez. De pronto las sirenas de las fábricas y de los barcos anclados en el puerto de Barcelona empezaron a aullar llamando a los obreros a la revuelta, a la defensa de sus derechos y a la lucha por la libertad. Y los obreros, contra toda lógica, enfrentados a un ejército profesional muy acostumbrado a reprimir al pueblo, triunfaron. Y aquel 19 de julio de 1936 significó la victoria, desgraciadamente no definitiva como sabemos, del pueblo sobre la barbarie, la intransigencia y la opresión. Es cierto que los guardias de asalto se implicaron a fondo en el combate contra los sublevados, y no es menos cierto que la intervención tardía, intencionada y sesgada de la Guardia Civil comportó la rendición final de los militares levantados contra la República. Pero la gran verdad, la verdad que a menudo se ha intentado esconder a las generaciones posteriores, es que aquella victoria contra el fascismo se debió a las fuerzas obreras salidas a la calle en defensa, paradójicamente, de una legalidad institucional que muchas veces les había dado la espalda o los había combatido abiertamente». Fin de la cita. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy hablaré de la derrota del golpe de estado del 19 de julio en Barcelona desde la perspectiva de un cenetista llamado Joan Sans i Sicart. Creo que será una lectura de la que se pueden sacar lecciones para comprender también mejor el mundo actual. Memorias Hispánicas. Antes de hablar de los hechos, es importante entender de qué pasta estaban hechos muchos trabajadores de hace 90 años. Porque si se compara con la actualidad se entiende perfectamente por qué en el último medio siglo las desigualdades económicas no han hecho más que crecer, los derechos de los trabajadores se han visto cada vez más amenazados. Esto escribía Sans en 2007. Cita: «La sociedad del bienestar actual a menudo ignora, por dejadez propia o por olvidos intencionados, el esfuerzo de las generaciones anteriores por crear un mundo mejor. Estoy hablando de aquellos creadores de riqueza, porque eran ellos quienes la creaban y no los patrones, que solo se aprovechaban de ella, que luchaban y sufrían por mejorar su existencia y sus condiciones de trabajo, pero también por elevar su nivel cultural. Era gente que vivía en barrios como por ejemplo el Poblenou de Barcelona y que después de una jornada laboral de 10 o 12 horas todavía tenía ánimos para reunirse en una pequeña habitación a leer y comentar las teorías mal llamadas utópicas que daban sentido a su lucha. Allí, mientras sus amos estaban en el liceo escuchando óperas que no entendían, se leía a Marx, Bakunin, Malatesta, Hegel, Kropotkin, incluso a Tolstoy y Dostoyevsky. La clase trabajadora, huérfana de maestros y de instrucción, se educaba a sí misma. No tenía otra manera de hacerlo. Después, a duras penas, se crearon los Ateneos populares siguiendo el modelo griego de las escuelas de pensamiento. Allí los obreros pudieron reflexionar sobre la manera en que la sociedad los explotaba, y allí empezaron a planear la forma de escaparse de ella. No querían ser ricos ni pobres, y tampoco querían ser explotados ni explotadores. Querían sencillamente una sociedad más justa para todos. El resultado de todo ello fue la eclosión de una clase trabajadora comprometida, formada y consciente de que sabía lo que quería. Y cuando votaba, al menos lo hacía con coherencia y no a bandazos, tal como ocurre hoy en día. Fin de la cita. Tú compara lo que describe con el mundo actual. ¿Cuántos trabajadores reconocen que son trabajadores y no de una supuesta clase media? ¿Cuántos trabajadores se organizan en sindicatos combativos? ¿Cuántos trabajadores tratan de mejorar su posición individual solo compitiendo con otros de su clase, bajando precios o culpando a gente más vulnerable? ¿O cuántos tratan de convertirse en explotadores y especuladores? ¿Cuántos trabajadores creen que puede construirse un mundo mejor en vez de simplemente aceptar las reglas del mundo actual? Y en este mundo en el que acceder a la cultura es más fácil que nunca, ¿cuántos trabajadores se esfuerzan en educarse después de trabajar, en vez de limitarse a ver cualquier serie cutre de Netflix o jugar algún videojuego? Estas son preguntas cuyas respuestas lamentablemente dibujan una imagen pesimista de la situación de la clase trabajadora actual. Lo que más me ha llamado la atención del relato de Joan Sans es el impresionante nivel de organización de los militantes de la CNT en 1936, y lo alerta que estaban ante la sublevación militar que sabían inminente, todo mientras el gobierno de la República no tomaba medidas serias para atajar un golpe que estaba en boca de todos.
Antes de las elecciones de febrero del 36, el Comité Nacional de la CNT ya publicó un manifiesto que informaba de que el epicentro de la conjura era Marruecos y que su acción dependía del resultado de las elecciones. Sabían que a los derechistas les daba igual la democracia y que estaban dispuestos a imponer por las armas su voluntad. En el Congreso de Zaragoza del 1 de mayo, un anarquista del grupo Nosotros, al que pertenecían Durruti, Ascaso y García Oliver, entre otros, informó de que sus contactos en el ejército le transmitieron que el golpe de estado iba a ocurrir en un futuro cercano. Por eso los elementos más clarividentes de la CNT forzaron el acuerdo para crear milicias armadas. La confirmación de la sublevación procedía de distintas fuentes, cita. Aproximadamente un mes antes del 19 de julio de 1936, el sindicato fabril de la CNT de Badalona se enteró de la inminencia del golpe militar a través de la indiscreción involuntaria de uno de los elementos que colaboraban en su preparación. Este individuo era el director de la fábrica de tejidos Casa Cuberta y además un conocido cabecilla de los sindicatos libres. Un día, uno de sus empleados interceptó una de sus comunicaciones con los golpistas y acto seguido entregó una lacónica nota al compañero Costa, secretario del sindicato textil, en la que se decía, como muy tarde, el 13. Informaciones como esta se repetían constantemente durante aquellos días. El alzamiento, pues, era inminente. Fin de la cita. Ante este tipo de noticias, diversos sindicatos de la CNT, además del POUM, hicieron labores de vigilancia, especialmente dentro y fuera de los cuarteles del ejército. Algunos militantes entrenaron a trabajadores para el combate, y otros se pusieron a buscar armas en Francia y Bélgica, que se sumarían a los arsenales procedentes del intento de insurrección de Macià de 1926, de la conspiración republicana de 1930 y de los escamots de Dancàs, el fascista catalanista al que ya le dediqué un vídeo. Esas armas, de planes anteriores, se habían pasado de contrabando desde Francia y se habían escondido en nichos vacíos del cementerio nuevo de Badalona. Todas esas armas fueron imprescindibles para aplastar la rebelión militar en Cataluña, pero todavía no fueron suficientes y los anarquistas tuvieron que asaltar armerías y barcos que transportaban armamento. En cuanto a la preparación ante el golpe, Joan Sans dice esto, cita: cuando los militares y los elementos fascistas empezaron a preparar efectivamente su golpe de estado, la CNT de Barcelona les llevaba una ventaja de casi año y medio en el estudio de los planes para contrarrestar el alzamiento. Desde los primeros días de la República ya existían un comité y unos cuadros de defensa. Pero hacía falta sobre todo un plan capaz de dar la victoria a las fuerzas confederales. Los cuarteles de Barcelona eran fortalezas de construcción reciente en su mayor parte. Atacarlas directamente no habría sido sensato, ya que se habrían malgastado las escasas municiones de que se disponía. Había que dejar salir las tropas a la calle, y cuando estuvieran lejos de sus cuarteles, atacarlas por detrás, sin prisa, intermitentemente, para que fueran ellas las que agotaran la munición y le resultara difícil volver a sus bases a reponerla. El punto clave de las operaciones tenían que ser las ramblas, pero también había que dominar las vías de comunicación desde los distintos barrios hasta el puerto. Otra medida fue preparar a conciencia a todos los fogoneros de las fábricas para que, a una orden de la CNT, pusieran en funcionamiento las sirenas de forma ininterrumpida con el objetivo de provocar el pánico entre los soldados y el entusiasmo entre los obreros. En definitiva, había que aislar completamente a las tropas sublevadas, cortándoles todas las comunicaciones posibles a pie, motorizadas y telefónicas, dándoles desde la central de teléfonos noticias falsas sobre la marcha de la lucha en la ciudad. Además, había que concentrar la máxima cantidad posible de hombres desarmados alrededor del cuartel de Sant Andreu, donde estaba el arsenal de armas más importante de la ciudad, con más de 20.000 fusiles y 30 millones de cartuchos. Es evidente que la preparación de la CNT era superior a la pobre previsión de los militares que querían sublevarse. Fin de la cita. Servicios de inteligencia, actividades de vigilancia, entrenamiento militar, aprovisionamiento de armas y planes operativos ante el golpe que iba a producirse, siempre contando con la ayuda mutua y la solidaridad de clase como elementos fundamentales. En resumen, organización, organización y organización. Resultado de años de trabajo previo. Nada que ver con la falsa imagen que se tiene de los anarquistas como idealistas sin capacidad de organizarse y de actuar con disciplina. Esto ocurrió mientras los partidos marxistas mayoritarios, de izquierda burguesa y catalanistas se quedaban en casa, en parte por su naturaleza y en parte por haber quedado traumatizados por la represión de la Revolución de Octubre del 34 y no desear que la experiencia se repitiera. Ya sé que parece muy poco probable que ocurra en un futuro cercano, y menos perteneciendo a la Unión Europea, pero una pregunta incómoda es qué podrían hacer los trabajadores de España si se produjera una sublevación militar y policial a día de hoy. Porque no hay ninguna organización capaz de movilizar a las masas como lo hacía la CNT en los años 30, para empezar por falta de conciencia de clase.
Y dudo que unos golpistas fueran a deponer las armas porque la gente se pusiera histérica en Twitter o saliera a la calle pacíficamente contra ellos. Pero bueno, dime qué opinas sobre el tema en los comentarios. Como dije, el día del golpe de estado en Barcelona fue el 19 de julio. Gran parte de las tropas abandonaron los cuarteles a las 5 de la mañana con el objetivo de ocupar los puntos neurálgicos de la ciudad. Los oficiales sabían lo que querían hacer, pero engañaron a muchos soldados diciéndoles que salían en defensa de la República o que iban a aplastar una insurrección anarquista. Y casi de inmediato se puso en marcha el plan de la CNT para pararlos. Cita: casi en el mismo instante en que los soldados empezaban a pisar las calles de Barcelona, las sirenas de las fábricas y los barcos anclados en el puerto empezaron a aullar llamando a los obreros a la lucha. Y estos respondieron inmediatamente. Como no había armas, era el momento de armarse cada uno por su cuenta. Las armerías son asaltadas, todo sirve, escopetas de caza, pistolas, fusiles antiguos. Y con eso, con lo poco que había a mano, los obreros empezaron a enfrentarse al ejército en una clase de lucha poco convencional, de esquinas, de balcones, de ventanas, de portales y de barricadas, donde todo era frente y no había retaguardia. Una lucha en la que la larga experiencia de los anarquistas en enfrentamientos callejeros se tenía que hacer notar por fuerza. Fin de la cita. Cabe destacar lo sucedido en la zona del puerto y los almacenes de la Barceloneta. Allí los obreros y guardias de asalto protagonizaron una resistencia feroz frente a la columna de artillería salida del cuartel de los Docks, y lo hicieron con los medios que tenían a mano. Cita: en el muelle de la Barceloneta había amarrado un barco francés, el African Mariner, que entre otras mercancías transportaba una carga de balas de pasta de papel. Era bastante fácil manejarlas, sobre todo por los obreros acostumbrados a la carga y descarga de los barcos. Inmediatamente sirvieron para construir una barricada delante de la avenida Icària y otra comunicada con esta que cerraba el paso a los rebeldes junto al Paseo Nacional. Una de las herramientas más utilizadas para la carga y descarga de los barcos eran los llamados carretones eléctricos, una pequeña plataforma donde se depositaban los fardos. Los obreros portuarios transformaron estos carretones en auténticas barricadas móviles, ensanchando la plataforma con planchas de madera, metiendo 2 hileras de balas de papel en los bordes y una delante, y dejando un espacio en el centro para que se colocara un combatiente. Aquello funcionó de maravilla. Durante la lucha posterior, los carretones se pasaron todo el rato desplazándose de un lugar a otro, cubriendo los puntos de más peligro o tapando agujeros en las barricadas, como si fueran vehículos blindados. Fin de la cita. Los soldados del cuartel de los Docks no pudieron avanzar como esperaban y su comandante ordenó la retirada al cuartel. Sin embargo, fueron perseguidos por los trabajadores y se produjo una desbandada. Cita: entonces se produjo otro de los hechos capitales de aquel día glorioso. Cansados de combatir sin saber por qué, confusos y desorientados, los soldados empezaron a romper la disciplina militar. Los soldados renegaban de sus jefes y volvían sus armas contra ellos, rendían las piezas de artillería a los obreros y les enseñaban cómo utilizarlas. Se iniciaba la confraternización revolucionaria. Las horas de los golpistas estaban contadas. Antes de las 9 de la mañana, la Barceloneta permanecía en manos de las fuerzas obreras, y éstas habían derrotado completamente a la columna procedente de los Docks. Con esto ya habían desbaratado uno de los objetivos más importantes de los rebeldes: conseguir el enlace con la Capitanía General. Cuando el general Godet llegó procedente de Mallorca, se encontró prácticamente aislado y sin las tropas que esperaba. Fin de la cita. A los soldados les habían mentido, y cuando lo descubrieron y vieron que su misión estaba destinada al fracaso, giraron los fusiles. El ejército golpista se deshizo desde dentro. Aunque los combates se extendieron hasta el día siguiente, lo cierto es que la batalla por Barcelona quedó decidida en una mañana, gracias a la puesta en marcha exitosa de la estrategia de la CNT y a la descoordinación de los golpistas. Cita: los tenetistas de los sindicatos del transporte y la metalurgia habían levantado una gran barricada que iba de lado a lado de la Rambla e impedía la salida de los militares. A través de las callejuelas del Distrito V, los tenetistas mantenían el enlace con los combatientes del Paral·lel y por el barrio gótico con el sector de la Plaza Palau. El dominio de toda esta zona de la ciudad fue en definitiva lo que acabó decidiendo la victoria de las fuerzas populares, ya que impidió el contacto entre las diversas columnas y centros de resistencia de los militares, y al mismo tiempo posibilitó un continuo flujo de refuerzos en hombres y armamento desde las diferentes barriadas hasta el centro de Barcelona. Hacia las 11 de la mañana, la evolución de los eventos era ya totalmente favorable a las fuerzas obreras. Fin de la cita. ¿Y qué hicieron las autoridades republicanas ante el movimiento faccioso? Pues lo que habían hecho hasta entonces: tocarse los huevos a 2 manos. Cita: ¿y el centro de mando de las autoridades legítimas dónde estaba? Pues sencillamente no había ninguno.
No estaba en la Consejería de Gobernación, donde el consejero, Josep María España, a pesar de contar con el apoyo del general Aranguren y disponer en la Plaza Palau de 3 compañías de guardias de asalto y el 19º tercio de la Guardia Civil, fue incapaz de coordinar ningún tipo de estrategia. Tampoco estaba en la Generalitat, de donde Lluís Companys había huido al oírse los primeros tiros para refugiarse en la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana. ¿Quién dirigía, pues, la defensa? Nadie. Eran los mismos obreros los que actuaron por su cuenta, de forma descentralizada pero coordinada a la vez, llamados a la lucha por las sirenas de las fábricas y los barcos. La iniciativa fue de la CNT, de los comités de defensa de los distintos barrios que, siguiendo las instrucciones de la FAI y conociendo perfectamente los movimientos de las tropas rebeldes, levantaron barricadas en los puntos clave para imposibilitar su avance. Y la única ayuda que recibieron fue el apoyo de guardias de asalto, que a menudo actuaron igualmente por su cuenta, y algunos militantes del POUM. Fin de la cita. Pero claro, desde el mediodía del 19 de julio, cuando ya se veía claro el triunfo de los anarquistas, paumistas y guardias de asalto, entonces todo el mundo quiso aparentar que también había participado en la lucha. Eso también explica por qué desde los gobiernos republicanos, incluyendo el de la Generalitat de Lluís Companys, se trató de minusvalorar o directamente ocultar el papel de los trabajadores organizados y en cambio dar unas alabanzas y un protagonismo completamente inmerecidos a la Guardia Civil. Cita: entonces salieron de sus escondrijos quienes habían hecho el ridículo el 6 de octubre del 34, todos los que, temiendo una nueva derrota, se habían quedado en casa esperando a ver quién ganaba. Entonces sí aparecieron haciendo el farol por las barricadas, cuando todo ya estaba decidido. Los Mossos d'Esquadra, con el jefe superior de policía Escofet al frente, no tuvieron prácticamente ocasión de intervenir en ningún combate y sirvieron más bien para administrar el triunfo que para participar. Lo mismo puede decirse de la Guardia Civil. La mayor parte de los observadores, es decir, la versión oficial de los hechos, coinciden en destacar la figura del coronel Escobar como gran héroe de aquellas jornadas al decidir mantenerse dentro de la legalidad, lo que habría precipitado el fracaso de la rebelión militar. La realidad es que nadie se fiaba de los guardias civiles. Llevaban demasiados años dedicándose casi exclusivamente a reprimir al pueblo. Y ellos mismos, esta vez, esperaron horas antes de decidir en qué bando estaban. Algunos, como se ha visto, se habían colocado incluso decididamente del lado de los militares y luchaban a su lado. Si el resultado de la lucha hubiera sido otro, seguro que la Guardia Civil no habría dudado en disparar contra el pueblo, como siempre había hecho antes. La Guardia Civil no acabó con la rebelión en Barcelona, como tantas veces se ha repetido, sino que se dedicó expresamente a salvar a los militares sublevados para que no cayeran en manos del pueblo justamente enfurecido. Escobar no reconquistó, como se ha dicho, la plaza de la Universitat, ni tampoco intervino decisivamente en la Plaza Cataluña. Fue Buenaventura Durruti quien protagonizó el asalto al edificio de la Telefónica, y fueron militantes anarquistas los que cayeron muertos allí, mientras la Guardia Civil se lo miraba. Esta es la verdad, y hay que saberla. Fin de la cita. Está claro que Joan Sans sentía rabia por cómo se había tergiversado la historia desde las instituciones burguesas. Se aplaudió al coronel Escobar básicamente por hacer su trabajo, que era el de ser un perro obediente del gobierno de turno, en vez de creerse con la potestad de derrocar a gobiernos elegidos por una mayoría de los electores para imponer unas ideas reaccionarias. Lo único relevante y positivo que hizo la Guardia Civil durante el golpe en Barcelona fue que se mantuvo a la expectativa sin sumar sus fuerzas a los facciosos. Pero por sí solos, los guardias civiles no hubieran tenido siquiera los efectivos necesarios para parar el golpe. Escobar y el gobierno de la Generalitat quisieron desarmar a los trabajadores que habían logrado aplastar el levantamiento que los dirigentes republicanos habían permitido que se produjera por su inacción. Pero obviamente fueron incapaces de hacerlo. Barcelona pertenecía a los anarquistas, como reconocía en privado Companys. Joan Sans sentencia que los proletarios de Barcelona, tildados de chusma, habían derrotado a un ejército profesional. Cita: sofocada definitivamente la rebelión en Barcelona, el mismo día 20 la CNT y la FAI se lanzaron en tromba sobre los cuarteles y requisaron rápidamente todo el armamento que había. Con la misma rapidez se desplazaron grupos armados a todos los pueblos y ciudades de Cataluña para hacer valer el triunfo de la revolución. Una revolución que se abría paso bajo el signo de la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, en ese momento amas absolutas de la vida social y económica de Cataluña. Fin de la cita. El triunfo anarquista en Cataluña se consolidó con rapidez. De nuevo hay que remarcar que era el resultado de mucho trabajo previo de organización, que en términos cualitativos y cuantitativos fue superior a cualquier otra del territorio.
Sin embargo, en aras a la unidad para parar los pies a los golpistas de toda España, la CNT-FAI se mostró muy generosa y aceptó algo que todavía genera controversia en los círculos anarquistas sobre si fue una terrible equivocación y una traición a sus principios, o si era lo esperable dadas las circunstancias, sobre todo cuando pocos imaginaban que el conflicto se prolongaría tanto como lo hizo. Cita: Companys propuso la creación de un comité de milicias antifascistas con el que, dijo, y estaban de acuerdo otras formaciones políticas como Esquerra Republicana, Unió Socialista, PSOE, Acció Catalana y el POUM. Los anarquistas dieron su visto bueno y aceptaron compartir el protagonismo con quienes poco o nada habían hecho por el triunfo ante los fascistas. El comité asumía de facto el poder en Cataluña, lo que implicaba algunas concesiones de los confederales, que aceptaban, por primera vez, colaborar con otras organizaciones políticas en el ejercicio del poder. Hay quien piensa que este posiblemente fue su primer error, y que fue entonces, en el mismo momento de la gran victoria anarquista, cuando empezó su derrota. Fin de la cita. Dentro del anarquismo hubo debate sobre si implementar el comunismo libertario de inmediato mientras hacía la guerra, o si colaborar con los gobiernos de la República y otras organizaciones políticas y sindicales. En un pleno de la CNT terminó aprobándose por mayoría la postura conciliadora, por ese sentimiento de unidad antifascista y porque hay que pensar que fuera de Cataluña, los anarquistas eran minoritarios en muchos puntos de España. Esa decisión y el equilibrio de poder de las diversas fuerzas del bando republicano llevaron a la situación que describe Joan Sans. Cita: perdidos en la dicotomía de guerra o revolución, los anarquistas no lograron ganar ni la primera ni la segunda. Hacer la guerra con todas sus consecuencias implicaba organizarse militarmente y sin perder tiempo, movilizar a tal fin todas las energías disponibles, que no eran pocas, para adquirir material bélico en el exterior. Elegir a las personas que debían asumir la responsabilidad de dirigir la política y las operaciones militares, y finalmente cumplir disciplinadamente las decisiones de estos responsables, desterrando cualquier tipo de exclusivismo partidista. Hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo suponía abolir de inmediato a todos los organismos capitalistas y estatales, así como a los cuerpos armados encargados de protegerlas. Poner en manos del pueblo todas las riquezas y todos los medios de producción, y todas las posibilidades de defensa armada, y dejar libre rienda suelta a la iniciativa popular, organizando una guerrilla ofensiva y oponiendo la acción del pueblo en armas a la organización militar de los rebeldes. Desgraciadamente no se hizo ni lo uno ni lo otro. Si se quería ir a por todas, había que hacerlo sin tapujos. Las medias tintas solo servían para envolver la madeja y para acabar perdiendo la guerra. Porque claro, lo que más se resintió del desbarajuste imperante fue la organización militar. Fin de la cita. Aunque la cosa se quedó en una revolución a medias, en buena parte de la economía se pusieron a prueba las teorías libertarias con las colectivizaciones. El resultado no fue el hundimiento de la economía que algunos capitalistas esperaban y deseaban, sino su adaptación a las necesidades de la guerra. Y todo se hizo demostrando empíricamente que la autogestión obrera, sin patrones, supera el modelo vertical capitalista. Cita: en medio de los fracasos y desilusiones sufridas después del 20 de julio de 1936, sería injusto no recordar el gran acierto: el nacimiento de una economía colectivizada y la creación de la industria de guerra. En esto, incluso los adversarios más encarnizados de los anarquistas admiten que se produjo un auténtico milagro. El mundo entero quedó sorprendido al constatar cómo la economía catalana no solo no se derrumbaba, sino que alcanzaba ritmos de producción y crecimiento nunca vistos. Se suele olvidar, o se pretende ocultar, que la colectivización no tuvo nada de improvisado o de caótico. Antes de 1936 ya se habían publicado un montón de obras sobre el tema, y en mayo de aquel año el Congreso de la CNT en Zaragoza ya había aprobado la creación de las federaciones de industria como forma de organización de la economía revolucionaria. Al día siguiente de la derrota fascista en Barcelona, ya se dieron las instrucciones precisas para volver al trabajo. Cuando los obreros llegaron a las puertas de las fábricas y sus amos y capataces no estaban, fueron los militantes sindicalistas quienes le recordaron que ahora eran ellos los responsables de su trabajo. Ya no había patrones ni esbirros, ni nadie que los explotara. Eran ellos y nadie más. Fin de la cita. Las memorias del militante anarquista de Badalona terminan con una reflexión personal sobre la lucha armada que llevaron a cabo y sobre qué los motivaba a pelear. Cita: llegados al final, es lícito preguntarse si aquellas jornadas heroicas de julio de 1936 sirvieron realmente para algo de provecho. Yo pienso que sí. En primer lugar, porque alguien tenía que frenar el fascismo en aquellos momentos, justo cuando parecía triunfar en media Europa.
Y ese alguien debía ser el pueblo, los obreros, los desheredados de siempre, que eran quienes más habían sufrido las agresiones de burgueses y capitalistas, y ahora por fin podían volverse contra sus esbirros. Aquellos días el pueblo de Barcelona demostró al mundo entero que sí, se podía vencer al ejército, como proclamaba orgulloso García Oliver. No importa si los políticos nos abandonaron, como siempre, si la Guardia Civil intervino tarde y mal, o si la contrarrevolución ya empezó el mismo día de nuestra victoria. Habíamos demostrado que la lucha por la libertad no es un abstracto. Nosotros oímos su grito por boca de las sirenas y la palpamos por las calles, en las barricadas, en las ventanas y en los balcones disparando contra el enemigo. La libertad era nuestra y luchamos por ganarla pagando un precio altísimo. Nosotros luchábamos por una idea, la idea de que todo es posible, de que la humanidad puede tener un futuro mejor, que la tiranía y las dictaduras siempre son malas, no importa de qué se disfracen, que el ser humano solo puede progresar a partir del trabajo, el conocimiento y la solidaridad. Fin de la cita. Si quieres leer más reflexiones de Joan Sans, recomiendo consultar su libro en catalán El día de las sirenas, y además tiene otras obras publicadas en catalán y en castellano. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nuevos episodios. También puedes unirte al Discord o los canales de Telegram y WhatsApp con el mismo fin. Y puedes apoyar económicamente mi divulgación en Patreon o con una membresía. Los enlaces a todo esto están en la descripción. El tema que salió más votado entre Patreon y YouTube para un futuro episodio fue uno sobre la persecución estatal sufrida por el pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guàrdia, que espero publicar en las próximas semanas. Así que estate atento. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.